Damos gracias a Dios nuevamente por esta bendición que nos da de poder saludarnos, poder meditar, reflexionar en su palabra. Toca, ya vamos hasta el capítulo número 11, gracias a Dios, ya vamos terminando la Sari, primera tráetela división a esa del bocina porque no se Apocalipsis oye. y vamos a leer el verso 1, yo se los comparto, del capítulo número 11. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Oremos a nuestro Dios. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, te pedimos en este momento que tú tomes el control, Señor, de todas las cosas en estos momentos. Que, Señor, quites toda distracción, quites, Señor, todo aquello que, Señor, que el enemigo de alguna manera ponga, Padre, para que nos distrayamos, Señor. Permítenos, Señor, concentrarnos, permítenos estar atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Y sé tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abriéndonos nuestro entendimiento y alimentándonos, Padre, en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Oramos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el apóstol Juan, recordemos que es Juan, dice: entonces me fue dada, dice, una caña semejante, similar o parecida a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Nuevamente podemos ver cómo Juan recibe nuevamente una orden. No se nos dice de quién, pero podemos deducir que posiblemente sea de algún ángel, algún mensajero, de algún siervo de nuestro Dios, que viene a él en estos momentos y le da esta orden. Ahora una orden en donde él debe de levantarse, dice, y debe de medir tres cosas: el templo de Dios, el altar y también aquellos que adoran en ese altar, en esa presencia de Dios mismo. Este capítulo, hermanos, 11, hoy tan solamente vamos a tener una introducción, nos describe una de las experiencias amargas que la verdadera iglesia, y digo la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes que conforman esta verdadera iglesia, tienen que sufrir cuando se predique ese dulce evangelio de salvación. Recordemos que Juan va a aquel ángel, toma el libro abierto y lo come. Y recordemos que era dulce, dice, en su boca, en su paladar, más que la miel. Pero dice que cuando llegaba a su interior, a su estómago, era amargo totalmente. Entonces, en este capítulo número 11, vamos a ver una de esas experiencias amargas que debe de padecer o que debe de enfrentar en algún momento la iglesia verdadera del Señor. No sabemos cuándo, lo que sí sabemos es que llegará el momento en que ese evangelio dulce a nuestra boca, a nuestro paladar, se torne amargo desde nuestro interior. Y dice el verso 7, el capítulo 11, dice: cuando hayan acabado su testimonio, recordemos lo que ya leímos este capítulo, que habla de dos testigos. Dice que cuando hayan acabado su testimonio, es decir, de predicar, de evangelizar, de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿quién es? La verdadera iglesia, que está simbolizada en estos dos testigos. Dice que cuando hayan terminado ellos, dice que la bestia subirá del abismo. Y esta bestia dice que hará guerra contra ellos. No sé cuántos de nosotros sabemos lo que es una guerra.
¿sí? Dice que esta bestia saldrá del mismo abismo, es decir, del mismo infierno, de las mismas cárceles de tinieblas en donde está Satanás y todos sus seguidores. Desde allí saldrá y hará guerra, dice, ¿contra quién? ¿Contra el mundo entero? No, contra la iglesia verdadera del Señor. Aquí los enemigos de la bestia son los seguidores de Jesús. No es el mundo, sino son los seguidores de Jesús. El mundo son los aliados de la bestia, pero los cristianos verdaderos son los enemigos de esa bestia. Entonces sale de ese lugar, dice, y hará guerra contra ellos. Y en esa guerra dice que ella, esta bestia, saldrá vencedora. Pensemos por un momento, ¿cómo será esa guerra? ¿Qué tipo de guerra será? En donde ella dice sale vencedora. Y no nada más vence a la iglesia del Señor, sino dice que los va a matar. Entonces, esta es una de las experiencias amargas que la verdadera iglesia enfrentará o que la verdadera iglesia tendrá que sufrir, tendrá que padecer en algún momento de su vida. No sé cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos padecido el compartir la palabra de nuestro Dios. No sé cuántos hemos sido rechazados, se han burlado de nosotros. Esto habla de experiencias amargas. Pero aquí ya es una experiencia, en verdad, ya dicen donde será vencida la iglesia, en donde será matada la iglesia. Juan dice en el verso 1, en donde también acabamos de leer, entonces dice, me fue dada, dice, una caña semejante a una vara de medir. Y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero hay una restricción. Y la restricción es esta, dice, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, dice, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos, dice, hollarán la ciudad santa 42 meses. Así como recibe una orden para ejecutar y empezar a medir, también recibe una orden de restricción. No midas ahí, porque esa parte, ese atrio exterior, ya ha sido determinado por Dios entregarlo a quienes, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En un primer significado, aquellos que no son judíos. Pero este sentir va más allá, este significado va más allá. Son, o se puede traducir como paganos, como aquellos que no son cristianos entonces. Entonces, ellos, los que no son cristianos, son los que van, dice, a pisar la ciudad santa. Y no nomás la ciudad santa, sino que también van a pisar este atrio exterior, ese patio exterior que habla Juan. Y lo van a hacer por un tiempo aquí determinado. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es la razón de este medir? ¿O cuál será la razón por la cual Juan recibe esta ordenanza de medir el templo, de medir el altar y de medir también a aquellos que adoran en ese altar? ¿Cuál será la razón? Allá en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice la palabra de nuestro Dios, el que hablaba conmigo, dice Juan también, tenía una caña de medir. Esa caña era de oro, dice, para medir la ciudad, sus puertas,
y su muro. Aquí nos habla de que aquel que hablaba, dice, con Juan, tenía o él podía ver que tenía una caña de medir, una vara de medir, pero una vara de oro. Y con esa vara de oro medía, dice, la ciudad. Y no nada más la ciudad, medía las puertas y medía su muro también. Allá en Ezequiel, capítulo 40, profeta Ezequiel, capítulo 40, el verso 5 dice, y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era, dice, de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. En el capítulo 42, verso 20, también de Ezequiel, dice, a los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho. ¿Para qué era? Dice, para hacer separación entre el santuario, dice, y el lugar profano. No sé si aquí se responda a esa interrogante que puse instantes antes. Dice que se midió o se mide la ciudad para hacer una separación. La palabra separación también se traduce como dividir, es decir, para hacer una división, para hacer una diferencia y para hacer una distinción. Para eso se hace esta separación, para eso se hace esta medición, para dividir, para hacer diferencia y para distinguir. Ahora retengamos esos 3 conceptos: dividir, hacer diferencia y distinguir. Sigue diciendo el profeta Ezequiel, entre el santuario, la palabra santuario se traduce como lugar sagrado, como lugar santísimo o lugar santo. Entonces, ahora podemos ir entendiendo que esta separación o esta medición se hace para dividir, dice, o para hacer diferencia, para que se distinga entre el lugar sagrado, entre el lugar santo o santísimo, dice, y el lugar profano, es decir, el lugar común. Para eso se hace esta medición. Esta es la razón de medir el templo de Dios, esa es la razón de medir el altar de Dios, y esa es la razón de medir a aquellos que adoran en él, que ve Juan. Es el apartar entonces lo santo, lo consagrado de lo profano, para que haya una división, para que haya una diferencia entre lo santo y lo profano, para que haya una distinción entre lo santo y lo profano. Y eso podemos, hermanos, traerlo nosotros a nuestra vida también. En nuestra vida también debe de haber una división entre el resto del mundo o aquellos que no aceptan a Cristo o aquellos que están en el mundo. Debe de haber una división. Oigan, debe de haber una diferencia. Y esa diferencia debe estar presente, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Esa diferencia que debe de existir entre ellos y nosotros debe de ser algo visible para el resto del mundo, el resto de la sociedad. Esa diferencia te debe de distinguir a ti como un adorador, como un creyente verdadero del Señor. Y debe estar presente esa diferencia, debe estar presente esa distinción entre lo profano y lo sagrado, lo santo, que estamos representando de alguna manera nosotros.
Es triste, hermanos, a veces poder ver o poder escuchar a hermanos o personas que se dicen hermanos y por más que uno se esfuerce, no podemos o no se puede distinguir esa diferencia entre ellos y el mundo. Personas que se dicen hermanos que hablan igual o peor todavía que la gente que está en el mundo. Personas que se llaman cristianos, oigan, que guardan rencor, resentimiento en su corazón, amargura, odio hacia las personas. Oigan, igual o todavía peor todavía que la gente del mundo. Y no son capaces de perdonar. Y se dicen cristianos o nos decimos cristianos. Entonces, eso es importante que entendamos. Que el ser cristiano o pertenecer al santuario de Dios te debe de hacer o debe de marcar en ti una diferencia que te distingue del resto de las personas. Si eres igual a las demás personas, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sería tan solamente que tú te dices ser cristiano y el otro no dice eso. Esa es la única diferencia. Pero según Ezequiel y según Juan, para esto es medido el templo, para eso se mide el altar, para eso se miden a todos aquellos que adoran al Señor ahí postrados, que se humillan delante del Señor reconociendo su grandeza, su majestad, su poder. Para esa o por esa razón se mide. Ahora, eso que se ha medido ha sido apartado y está seguro y está protegido de todo daño. Aunque haya sufrimientos físicos en los santos, nunca experimentarán una muerte espiritual. Habrá sufrimiento, sí, habrá tribulación, habrá aflicción, habrá problemas, habrá situaciones difíciles en la vida, habrá enfermedad, habrá pruebas. Sí, todo eso el cristiano también experimenta. Pero a diferencia de los paganos o gentiles en este concepto de aquellos que rechazan a Jesús, nosotros no experimentaremos una muerte espiritual. Oigan, estamos a salvos y seguros en el mismo hueco de la mano de Dios. Ahí estamos seguros, ahí estamos confiados, ahí descansamos, porque hemos sido medidos, hemos sido apartados. Vivimos en ese santuario y marcamos esa diferencia. Nos distinguimos del resto de la sociedad. Esa es la razón, hermano, por la cual se mide entonces este templo, este altar y a cada creyente que está ahí. Para eso se mide. Ahora, en esta visión, pareciera o se puede ver que Juan ve o está viendo en esos momentos el mismo templo de Jerusalén. Da esa impresión. Pero el templo de Jerusalén, para estos momentos que se está escribiendo Apocalipsis, ya había sido destruido por los romanos. Ya no existía. De una manera simbólica, en esta visión, Juan ve el templo
literal de Jerusalén, de una manera simbólica. En esta visión que él está recibiendo, recordemos que él está en un éxtasis. Juan ve el templo de Jerusalén y se le manda a medir el santuario, lugar santo y santísimo, se le manda a medir, pero se le da esa ordenanza de que el atrio exterior tiene que ser dejado fuera, es decir, tiene que ser rechazado. Juan en estos momentos, hermanos, está pensando en la Jerusalén terrenal, porque eso nos indica la lectura. Juan está pensando en esos momentos en la ciudad santa, la ciudad del gran rey, por eso se le conoce o se le conocía como la ciudad santa, porque era la ciudad en donde Dios estaba con su pueblo. Por eso era santa. Entonces Juan en estos momentos está pensando en esa Jerusalén terrenal, en esa ciudad santa, que había rechazado a Cristo infinidades de veces, que no aceptó a Cristo, que aun cuando en esa entrada triunfal, recordemos cuando Jesús viene montado en ese pollino y la multitud de gente atrás con él, de sus discípulos, cantaban y cantaban, los de la ciudad decían, cállalos. Y él decía, si yo los callo, las piedras hablarían. ¿Cuántas veces Jesús dijo, o dijo también, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido tenerte bajo las alas como la gallina a los polluelos, pero eres rebelde? Allá en Mateo 27, vamos a ver un pasaje en donde habla de la ciudad santa precisamente. Mateo 27, versos 52 y 53, dice que cuando Jesús resucitó, puede haber sepultado, o cuando Jesús, perdón, muere en estos momentos, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, notemos, cuerpos de santos, porque en los sepulcros había de todo, pero dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido ya, ¿qué hicieron? Se levantaron, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, ¿podemos ver esa visión, hermanos, en nuestra mente? Gente que ya había muerto no sé cuánto tiempo en el Señor. En el momento de que Jesús muere, salen de sus sepulcros. Después de la resurrección de él, dice, vinieron ¿a dónde? A la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, la ciudad del gran rey. Dice, y aparecieron a quienes, a muchas personas le aparecieron estos que habían muerto en el Señor. Entonces Juan, hermanos, en esta visión que tiene aquí en el Apocalipsis, Juan está pensando en esa ciudad terrenal, en esa ciudad de Jerusalén terrenal, la ciudad santa, pero esa ciudad que había rechazado una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Leemos el siguiente verso de Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Dice, pero el patio que está afuera, es decir, el atrio del templo, déjalo, dice, aparte, es decir, déjalo fuera, exclúyelo, no lo tomes en cuenta. Dice, y no lo midas. ¿Vas a medir qué cosa? El templo
vas a medir el altar, vas a medir a los congregantes que están ahí adorando al Señor, pero el atrio de fuera no lo midas. ¿Por qué dice? Porque ha sido entregado a los gentiles, aquellos que no son judíos, pero según el contexto, entendamos aquellos que no son cristianos, aquellos que rechazan a Cristo. A ellos, dice, se ha sido entregado este patio o este atrio. Dice, y ellos hollarán, ellos van a pisotear. ¿Qué cosa? La ciudad santa, la ciudad sagrada, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Será pisoteada, dice, 42 meses. Juan nos dice que esta ciudad santa y su templo terrenal serán hollados, serán pisoteados. Dice, pero el patio que está afuera, dice, del templo, déjalo, dice, aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, aquellos que no se arrepienten, aquellos que aún a pesar de los juicios que han sido derramados, vimos en el capítulo 9, no se arrepintieron. Siguieron practicando las mismas cosas que hacían antes. A ellos, dice, será entregado este atrio. Y ellos, dice, hollarán, ellos van a pisotear la ciudad santa por 42 meses. Tomemos ese tiempo también, hermanos, de una manera simbólica, que nos simboliza un tiempo. No podemos tomarlo de una forma literal o darle algún tipo de interpretación. Ahora, allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, el verso 24, Jesús hablando a sus discípulos del tiempo final, dice el verso 24, y caerán a filo de espada. ¿Quién? Los creyentes, los verdaderos discípulos de Jesús, aquellos que con amor dan su vida por el Evangelio, por llevar el mensaje, aquellos que se entregan totalmente al Señor. Dice, ellos caerán a filo de espada. Dice, y serán llevados cautivos, ¿a dónde? A todas las naciones. Dice, y Jerusalén, la ciudad santa, será pisoteada, será hollada, dice, ¿por quiénes? Por los gentiles, por aquellos que rechazan a Jesús, por aquellos que no aceptan a Jesús, por aquellos que se burlan de Jesús. Por ellos, dice, será pisoteada la ciudad de Jerusalén. Dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces Jesús aquí está profetizando un tiempo también en el cual los gentiles estarán pisoteando la ciudad, pero también el templo, el atrio del templo también. ¿Cuánto tiempo? No nos dice Jesús. Dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, tengan su cumplimiento. Ahora notemos, Juan ve en esta visión a una Jerusalén terrenal, ve un templo terrenal, ve un santuario terrenal, ve el atrio exterior también terrenal. Ahora yo les pregunto nuevamente, ¿qué simboliza este santuario? ¿Qué simboliza esta imagen, esta visión que ve Juan en conjunto? ¿Qué es lo que simboliza? Simboliza, hermanos, a la iglesia verdadera. Es lo que está simbolizando este santuario del Señor.
Simboliza aquella iglesia verdadera y simboliza a todas las personas que verdaderamente han abierto su corazón al Señor. Entonces, este santuario que Juan ve, que se le da la ordenanza de que mida, está simbolizando entonces o representa a la iglesia del Señor, a la iglesia verdadera, aquella iglesia que adora al Señor, aquella iglesia que se postra delante de su presencia, aquella iglesia que le reconoce a Jesús como Señor, pero también como Salvador. Aquellos que verdaderamente han abierto su corazón al Señor, aquí están representados en este santuario. Todos los verdaderos hijos de Dios que adoran al Padre en espíritu y en verdad, así como Jesús le dijo a esta samaritana, que era necesario que aquellos que adoraran a Dios lo adoraran en espíritu y en verdad, que no importaba si en aquel lugar, en aquel monte o en el templo en Jerusalén, sino que la importancia la tiene la adoración que tú vas a dar al Señor, no es el lugar. Entonces, todos los verdaderos hijos que adoran a Dios en espíritu y en verdad son medidos. Y ellos son los únicos que son medidos. Y al ser medidos, hermanos, son protegidos, son guardados de los juicios que vendrán sobre este mundo, sobre el mundo impío y perseguidor de la iglesia. Por esa es la razón de que Juan recibe esa orden, de que se mida a todo creyente verdadero, a todo verdadera persona que abre su corazón gustoso al Señor, a toda persona que se postra, que se humilla y reconoce la grandeza del Señor en su vida, a toda persona que vive una vida en obediencia y rectitud delante de Dios. Todos esos creyentes verdaderos son los que son medidos. Y al ser medidos son protegidos. Y vendrán muchos juicios a la tierra, al mundo, sí, pero el creyente está protegido. ¿En qué sentido está protegido? ¿Van a sufrir? Sí. Recuerden que esta bestia saldrá del abismo, del infierno, y hará guerra. ¿Contra quiénes? Contra los creyentes. Y eso me habla de un sufrimiento. Entonces, ¿van a sufrir los santos, los creyentes verdaderos? Sí, pero nunca caerán en una condenación eterna. Nunca, como los gentiles. ¿Por qué razón? Porque Dios los guarda, porque Dios los ha mandado a medir, para que todo aquel que esté medido o que entre en esa medición que Juan de una manera simbólica hace, estén protegidos, estén bajo el cuidado ¿de quién? De Dios mismo. Y Dios nos guarda, hermanos. Y eso podemos verlo. ¿Tenemos lucha el día de hoy? Sí. ¿Cuántos hermanos no han caído con esto que se está viviendo? ¿Cuántos hermanos más faltan que caigan? Pero Dios nos guarda, hermanos. Su gracia es mayor que todo lo que tengamos que padecer. Su gracia es la que nos guarda. Su gracia es la que nos cuida. Y su gracia es la que nos lleva a su misma presencia por toda la eternidad. Gracias a Dios que somos medidos o que hemos sido medidos. Esta protección divina, notemos, no se extiende al patio exterior o al atrio exterior, no se extiende. Se le da la instrucción a Juan de que esa parte no la midas, dice, déjala fuera.
Entonces, esta protección que viene de Dios, que Dios nos da o le da a todo creyente verdadero, no se extiende hasta el atrio. Aunque el atrio es parte del templo, no sé cuántos de nosotros estamos familiarizados con la estructura del templo terrenal, ¿sí? Había, cuando Herodes lo reconstruye, había el atrio de las mujeres, de los judíos, había de los sacerdotes, pero había un atrio también de los gentiles. Este atrio era parte del templo, pero hasta allá no se extiende la protección de Dios, sino que queda fuera de la protección. Y esto nos habla, hermanos, de que así como en el templo, delante del altar, está los verdaderos creyentes del Señor, aquellos que adoran al Señor, aquellos que se postran y bendicen a aquel que vive por los siglos de los siglos. También en ese atrio exterior hay otro grupo de personas. Personas que asisten al templo porque son parte del templo, pero no son verdaderos creyentes. Son personas del mundo, aunque están en el templo, siguen viviendo como vive el mundo, o son personas del mundo, no han experimentado esa regeneración, ese nuevo nacimiento, no lo han experimentado. Son personas del mundo y tratan de destruir ¿a quién? A la iglesia. Y son las personas que están en el atrio exterior, porque los que están delante del templo, delante de ese altar, son los verdaderos adoradores que gozan, oigan, de las bendiciones, de las protecciones que vienen de Dios mismo, de los cuidados que Dios ofrece a sus hijos. Pero aquellos que están fuera, aunque estén dentro, no gozan de estas bendiciones. Oigan, ellos no son medidos. Notemos esto. Ellos no están bajo la protección y cuidado de Dios. Ellos están fuera totalmente. Y la ordenanza es clara. Juan recibe esa ordenanza y dice, levántate, ve y mide el templo de Dios, mide el altar y mide a aquellos que adoran en él. Pero dice, el patio que está afuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque hay gente que van a pisotear la ciudad santa. Hay gente que tienen en poco el sacrificio y la sangre de Cristo. Y por tener en poco al Hijo de Dios, ellos no son medidos. Tampoco gozan de la protección y cuidado de Dios. Allá en el capítulo 2 del Apocalipsis, el verso 9, palabras de Jesús mismo, hablando de la iglesia de Esmirna, dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco que eres obediente a mi palabra, a mi mandato. Dice, y conozco tu tribulación y tu pobreza. Esa era la situación de la iglesia de Esmirna. Pero mismo Jesús dice, pero tú eres realmente rico. ¿Por qué razón? Porque eran hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque eran hijos de Dios y gozaban de la protección y cuidados de Dios. Sigue diciendo, y la blasfemia, dice, de los que se dicen, ¿qué cosa? Ser judíos
y no lo son. En este contexto, el no ser judío es no ser cristiano. Entonces Jesús dice, y la blasfemia de aquellos que se dicen ser cristianos. Dice, pero no lo son, sino que son, ¿qué cosa? Sinagogas, son templo de Satanás mismo. Entonces, en ese atrio exterior estaban estas personas que se decían ser judíos. Hoy en día podemos ver también personas que se dicen ser cristianos, pero dice Jesús, no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ellos no son medidos. Ellos no están bajo la protección, no están bajo el cuidado de Dios. Ahora, Dios mora en su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Él mora en su iglesia. Y la iglesia del Señor no es un templo, no es una construcción muy preciosa, bonita o no sé. La iglesia del Señor es cada creyente por todo el mundo y a través de todos los tiempos. Esos son o conformamos la iglesia del Señor. Y Dios es el que mora en su iglesia y lo hace a través de su Espíritu Santo. La iglesia es su templo. Allá en Primera de Corintios, Pablo hablándole a los Corintios, capítulo 3, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta que Pablo, siendo iluminado por el Espíritu Santo, le hace a los Corintios. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? ¿No saben ustedes que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? ¿No lo saben? No sé cuántos de nosotros sabemos esto. Dice el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá, ¿a quién? A él. Oye, ¿cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te cuida el Señor? Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios mismo dará el pago, Dios mismo estará destruyendo a quién, a esa persona que destruya el templo de Dios. Porque el templo de Dios dice, el cual sois vosotros. ¿Qué cosa es? Santo es. Hermanos, entendamos y recordemos esto, que nosotros somos el templo en donde Dios habita. Por ende, o por esa causa, por esa razón, este templo tiene que ser un templo santo, porque en él habita alguien que es santo, santo, santo. Por eso es que el cristiano se santifica cada vez más. Por eso es que el cristiano se esfuerza por llevar vidas santificadas delante de Dios. Por eso es que el cristiano coopera juntamente con esa obra del Espíritu Santo que es la santificación. Coopera, se une el Espíritu Santo para que esa obra crezca cada día más y más y más. Y esa es la vida del creyente, la vida del verdadero Hijo de Dios, que sabe que Dios habita en esa iglesia.
y que tú eres el templo. Por ser su iglesia, tú eres el templo de Dios. Medir las dimensiones del altar, hermanos, donde las oraciones de los santos son incensadas. Recordemos que ahí en ese altar las oraciones de los santos son incensadas. Significa que los santos tienen acceso a Dios y gozan de su cuidado protector. Eso es lo que significa. Que los santos, que el cristiano verdadero, que el creyente verdadero tiene acceso directo a Dios. Y al tener acceso directo a Dios, Dios escucha ese clamor, Dios escucha esas oraciones que han sido incensadas, ¿dónde? En ese altar del incienso. Dios las escucha cuando tú clamas. Y al escuchar tu oración, Él brinda su cuidado. Él te protege, Él te libra. Oigan, en ese altar, el creyente está seguro. Y gozamos de esos cuidados, de esas protecciones. Gozamos. Juan dice allá en el capítulo 8 de Apocalipsis, el verso 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio, dice, mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de quienes, de los santos. Notemos esto, son las oraciones, son el clamor de quién, de todo el mundo, no, de los santos. De aquellos que abren verdaderamente su corazón a Dios, de aquellos que se santifican día con día, son esas oraciones las que llegan hasta el altar del incienso. Y en ese lugar dice que se le pone, se le añade mucho incienso. Y recordemos que ese mucho incienso o es la intercesión de Jesús por nosotros ante el Padre. Oigan, ¿cómo no van a ser escuchadas nuestras oraciones? Si tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros ante el Padre, que es Jesús. Entonces, ese lugar, ese altar, significa o simboliza que los santos tienen un acceso a Dios y gozan de ese cuidado. Todos los verdaderos adoradores que adoran en esa conexión con ese altar son medidos. Y nada más ellos son medidos. Y al igual que todos los creyentes, hermanos, verdaderos de toda la tierra, aquellos que Juan ve que son contados, inclusive él tiene el número, dice que son 144,000 sellados, que son contados y sellados en sus frentes, igual que ellos son contados y sellados. Aquí en este capítulo 11 dice que somos medidos. Oigan, todos los que son contados, todos los que son sellados en sus frentes con el nombre de Dios, gozan de ese cuidado especial que viene de Dios, de esa protección que viene de Dios. En el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 2, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y tenía el sello de quién, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño, ¿a dónde? A la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a quienes, a los siervos, dice, de nuestro Dios.
no hagan daño. Detengan ese daño que está preparado ya para ¿dónde? Para la tierra en donde nosotros estamos. Deténganlo hasta que hayan sido sellados, dice. No dice todo el mundo, dice los siervos del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios eterno. Hasta que esos siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Y dice el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, así como eres medido y así como has sido sellado, eso simboliza que eres un hijo verdadero de Dios y que gozas, oigan, de las bendiciones y cuidados y protección que viene de Dios mismo. La Jerusalén terrenal es el símbolo de todo lo que se opone, hermanos, a la verdadera iglesia de Dios. Terminamos con esto. La Jerusalén terrenal es el símbolo de todo aquello que se opone a la verdadera iglesia de Dios. En el capítulo 11, en el verso 8, dice, ¿y sus cadáveres? ¿De quiénes? De los testigos. Estarán, dice, ¿en dónde? En la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es esa grande ciudad? Jerusalén. Dice que en sentido espiritual, dice Juan, se llama Sodoma. ¿Por qué Sodoma? ¿Qué se practicaba en Sodoma? ¿Qué se hacía en Sodoma? ¿Por qué fue destruida Sodoma? Por la inmoralidad, oigan, tan grande que se vivía en ese lugar. Entonces la Jerusalén terrenal, hermanos, es el símbolo, es símbolo de todo aquello que se opone a la verdadera iglesia de Dios. Sodoma y dice, y Egipto, ¿qué significa o qué simboliza Egipto? La persecución. Entonces la iglesia verdadera del Señor, oigan, sufre persecución. ¿Que viene de dónde? Del mundo. Entonces el mundo que tiene persecución para la verdadera iglesia del Señor está simbolizando aquí a la Jerusalén terrenal, que se opone. Oigan, hay inmoralidad allá afuera en el mundo, de montones, por toneladas. Eso se opone en contra de la iglesia verdadera del Señor. Pero damos gracias a Dios, hermanos. Y hoy más que nunca démosle gracias a Dios. Porque así como hemos sido contados o somos parte de esas multitudes que ve Juan, que adoran al Señor, que se postran delante del Señor, que cantan ese cántico al Señor, también hemos sido medidos. Y esa medición simboliza el cuidado, la protección, la bendición de nuestro Dios a nuestro favor. Rindamos todo, hermano, lo que somos, todo lo que tenemos al Señor. Todo. Y no nos cansemos de darle gracias al Señor. Porque es por su gracia y solamente por su gracia que hemos sido medidos. Es por su gracia, hermanos, que hoy hemos sido libertados y hoy tenemos una esperanza de estar en una ciudad celestial en donde mora Dios mismo en el cielo. Ahí tenemos un lugar reservado porque somos hijos verdaderos del Señor. Dios les bendiga, hermanos.